Aleluya. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Bienvenidos a todos en esta tarde a este lugar de estudio, donde adoramos y bendecimos al Señor, pero también donde estudiamos su palabra. Así que, bienvenidos a todos. Estamos estudiando el libro de los Hechos y vamos por el capítulo 23, y la semana pasada nos quedamos a las puertas del complot, ¿verdad? Sobre el complot que le hicieron contra Pablo. Así que yo les voy a pedir que leamos la Sagrada Escritura a partir del versículo 12. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice: venido el día, Hechos 23, 12. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes de que llegue. Bueno, hasta aquí. Vamos a quedarnos ahí, porque realmente este pasaje tiene muchísimas cosas interesantes, ¿verdad? Aquí se nos dice que hubo un complot contra el apóstol Pablo y que nada más y nada menos que... ¿cuántas personas eran? Dice más de 40, versículo 13. Más de 40 personas se unieron para hacer el bien, ¿verdad? Para hacer el mal. No se unieron para hacer el bien, sino que se unieron para hacer el mal. Y esto debiera ayudarnos a nosotros a reflexionar. ¿Para qué nos juntamos nosotros? ¿Nos juntamos para hacer el bien? Cuando nos juntamos con otras personas, ¿qué hacemos? ¿Nos conjuramos contra alguien? ¿O más bien intentamos ser de bendición para otras personas? ¿Verdad? Porque podemos juntarnos para bien o para mal. Y es la motivación de nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros, lo que determina el resultado de nuestras acciones. ¿Para qué nos juntamos? La palabra de Dios quiere que nosotros, nos enseña que debemos reunirnos para hacer el bien, que debemos más bien alejarnos de aquellos que quieren hacer el mal, ¿verdad? Pero ¿con quién pasa más tiempo? ¿Pasa más tiempo con las gentes que quieren hacer el bien o con las gentes que quieren hacer el mal? No, son preguntas que podrían ayudarnos un poco a reflexionar sobre con quién pasamos el tiempo, para qué nos juntamos, con quién nos juntamos, porque esto nos puede ayudar a saber si estamos haciendo lo correcto. ¿Okay? Aquí más de 40 personas. ¿Ustedes creen que ellos pensaban que estaban haciendo mal? No, ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, porque habían oído al Sanedrín y bueno, habían visto a los sumos sacerdotes y a los sacerdotes del pueblo, lo habían oído, pues queriendo darle muerte a Pablo. Ellos dijeron: si el sumo sacerdote quiere y el Sanedrín quiere que Pablo muera, será porque lo merece. Así que ellos dijeron: nosotros vamos a ser la mano ejecutora del Sanedrín. Y se reunieron para confabularse. Hicieron un juramento de que no iban a comer ni a beber nada hasta que consiguieran su objetivo. Ellos pensaban que hacían bien, pero sin duda no lo estaban haciendo. ¿Cómo podemos nosotros saber si lo que hacemos es correcto o no?
Estela, por la palabra. ¿Es la voluntad de Dios que andemos por ahí matando gente? ¿Qué dice la ley de Dios? No matarás, ¿verdad? Pero ellos estaban queriendo defender la ley de Dios, estaban infringiendo la ley de Dios. Y esto es muy curioso. Muchos defensores, sobre todo últimamente yo veo en internet, sobre todo en el Facebook, veo mucha gente que quieren defender la verdad y para defender la verdad asesinan a la propia verdad. Hasta los lobos hoy luchan contra los lobos dentro de la iglesia para hacerse pasar por verdaderos siervos. Y hablan mal de los que dicen esto y aquello, y ellos son peores, porque no se sujetan a la palabra de Dios. Pero ¿cómo puede la iglesia protegerse de estas personas? Con el conocimiento de la palabra. Cuando un creyente es conocedor de la verdad, no hay que le engañe. Ahora, si no conoce la verdad, es como un niño que lo pueden llevar para un lado y para otro, es fluctuante. Y por eso el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 4 que Dios instituyó los ministerios en la iglesia. ¿Los instituyó para qué? ¿Recuerdan Efesios capítulo 4 a partir del verso 11? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, un varón perfecto. Y para que ya no seamos niños, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. Efesios 4, del 11 en adelante. Ahora, la verdad en amor, porque la verdad y el amor tienen que equilibrarse. La verdad sin amor no sirve, el amor sin la verdad tampoco. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? ¿Están seguros que están de acuerdo? ¿Hay alguien que no lo esté? Con plena libertad, esto es un estudio. Podemos y debemos participar, así que participemos. Ahora, cuando decimos ¿con quién te junta y para qué? ¿Estamos diciendo que solo nos tenemos que juntar los cristianos con otros cristianos? ¿Que no nos podemos juntar con nadie que no sea cristiano? ¿Estamos diciendo eso? No, por supuesto que no. Entenderlo así es entenderlo mal. Escúchenme bien, solo las sectas te apartan de los que no piensan como ellos. Lo repito, solo las sectas te apartan, te aíslan de los que no piensen como ellos, porque tienen miedo de que te convenzan y te lleven, te arrastren. El que está en Cristo no teme, porque tiene al Señor con él, ¿ok? Nosotros no tememos reunirnos con personas que no son cristianas. Es más, si no nos reunimos con personas cristianas, ¿cómo podremos ser luz en medio de las tinieblas? Si no nos reunimos con personas que no tienen a Cristo, ¿a quién le vamos a evangelizar? ¿A los cristianos con los que nos reunamos? ¿Ustedes entienden la incoherencia de ese pensamiento? Hemos de apartarnos de aquellos que nos llevan al mal, pero no de todas las personas, porque no todas las personas te van a llevar al mal, aunque no tengan a Cristo en su vida. No tengan temor de decirlo. No todas las personas, aunque no tengan a Cristo en su vida, te van a llevar al mal. Adelante, Óscar. Y si eso fuera así, que no nos veamos a votar con las demás personas, nosotros tampoco estuviéramos aquí. Claro. Nosotros algún día nos predicaron de Cristo. Claro, Óscar dice que si nosotros no pudiéramos reunirnos o congregarnos con personas que no sean cristianas, pues ni nosotros estaríamos aquí.
porque los otros cristianos no se hubieran juntado con nosotros para hablarnos de Jesús, evidentemente. Así que tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos y para qué. No podemos juntarnos con aquellos que buscan hacer el mal o que buscan hacerle daño a alguien. No, apártate de esas personas, ¿ok? Pero el hecho de que una persona no sea cristiana no significa que te tengas que apartar de ella. Más bien, Jesús andaba entre prostitutas y entre publicanos y entre pecadores, sin ser como ellos, para llevarlos al reino de Dios, ¿ok? Y es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Están de acuerdo? Lo que significa no es que tengamos que apartarnos de todo el mundo, sino simplemente que nos apartemos de aquellos que procuran el mal de otras personas. Ahora bien, quiero que lean conmigo un pasaje de las Escrituras muy interesante. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Digo que es interesante porque puede darse el caso de que tú estés con alguien que no es creyente e incluso, escuchen bien, e incluso con creyentes, y que esa persona no esté planeando hacer el bien, sino el mal. Ustedes dirán, no, los creyentes no hacen mal. Yo les diré, se equivocan. Los creyentes también hacen el mal. No debieran, pero ocurre, ¿verdad? Todos hemos visto a algún cristiano hacer el mal, ¿verdad? ¿Y saben por qué lo sabemos? Por experiencia propia. ¿Verdad o no? Seamos sinceros. Aquí ninguno se salva por ser perfecto. Nos salvamos por la misericordia de Dios, por la gracia infinita de Dios. Amén. O sea, somos conscientes de esto. Ahora bien, cuando nos reunimos con personas que no son cristianas o personas que aún siendo cristianas quieren llevarnos al mal, fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 11. Vamos a leer desde el 7, porque a mí me gusta siempre eso del contexto, ¿verdad? Para saber lo que estamos leyendo. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ahora vamos a entender, leyendo, vamos a entender a ver de quién está hablando Pablo. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así debemos caminar, comprobando lo que es agradable al Señor. Es decir, antes de dar cada paso, Señor, ¿esto te agrada? ¿Ok? Así es como Él nos dice que debemos andar. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Es decir, si tú estás con una persona que no es cristiana, o con un grupo de personas que no es cristiana, o con un grupo de personas que es cristiana, pero que te incita al mal, ¿qué debes hacer según este pasaje? ¿Alguien que levante la mano? Jane, reprenderlas. Es decir, no participar de eso, sino más bien reprenderlo. Oye, tú no deberías hacer esto. Porque tú debes saber que en el cielo hay allí un ángel que está tomando nota de todo lo que tú haces. Y esto, que tú crees que nadie te está viendo, no va a quedar en secreto. Un día los libros van a ser abiertos y esto va a salir a la luz. ¿Están de acuerdo? Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Ok? Es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora, estamos hablando de la unidad, con quién nos unimos, con qué gente nos pasamos el tiempo. Y la unidad es un tema que preocupa grandemente a la iglesia.
preocupa a muchísimos cristianos. Yo hablo de eso, de la unidad de la iglesia. ¿Te preocupa a ti la unidad del pueblo de Dios? ¿Oramos por la unidad del pueblo de Dios? ¿Verdad? Esta es una iglesia que ora mucho por la iglesia, ora mucho por la unidad de las congregaciones, oramos mucho por la unidad de los ministerios, porque entendemos que la unidad es importante, ¿verdad? Algunos se quejan de que no hay unidad en el pueblo de Dios. Ahora bien, esto les lleva a unirse a otros a cualquier precio. Me refiero, por ejemplo, al ecumenismo, que no es solamente algo de la Iglesia Católica. ¿Ustedes saben lo que es el Consejo Mundial de Iglesia? Es un intento de ecumenismo cristiano, no católico, aunque los católicos también están ahí, sino un intento de aglutinar a todas las iglesias cristianas del mundo. Entonces, lo curioso es que dentro de esas iglesias llamadas cristianas están los católicos, que no tienen en cuenta la palabra de Dios, sino más bien sus tradiciones. Están los adventistas, que son una secta cristiana que no sigue la palabra de Dios. Están pues las iglesias anglicanas, que están ordenando pastores homosexuales, casando hombres con hombres y mujeres con mujeres, y están dentro del Consejo Mundial de Iglesia. Están las iglesias de Simón Kimbangu, un papa africano, que muerto él puso de papa a su hijo, o sea, le sucedió en el papado su propio hijo. Muchas iglesias que tienen el nombre de cristiana, pero que su estructura, su fundamento, sus doctrinas, nada tienen que ver con la palabra de Dios. Aunque eso sí, creen algunas doctrinas cristianas. Algunas doctrinas cristianas. Creen que Dios es el creador. Creen en la Trinidad, algunas. Otras no. Algunas creen que la Biblia es la base de su fe, pero en realidad no se fundamentan en la Biblia. Sus doctrinas las sacan de otro lugar. Por ejemplo, el Papa Kimbangu decía que era profeta, y así, imagínense la de cosas que se sacó de la manga. Estas cosas están sucediendo. Por eso yo quiero decirles, ¿piensan ustedes que la unidad debe prevalecer a cualquier precio? ¿Qué piensan? No. Algunos piensan que sí. Y por eso dicen que si hubiera más amor en la iglesia estaría más unida. Ahora bien, el amor del que ellos hablan es un amor sensiblero, un amor falso que no tiene nada que ver con el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos lleva a la verdad, siguiendo la verdad en amor. Miren, las Escrituras nos dicen que Dios instituyó, lo hemos leído, aunque sea de memoria, pero lo hemos leído en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Dios constituyó a los ministerios para ayudar al cuerpo de Cristo a madurar en su conocimiento de la verdad. Dios puso pastores para que enseñara y la enseñanza siguiera de generación en generación. Jesús enseñó a los apóstoles instituyeron pastores en todas las iglesias que fundaron y les ordenaron: lo que has oído de mí, esto enseña también a hombres que sean idóneos, a su vez para enseñar también a otros, dice el apóstol Pablo. Jesús dijo: id a todas las naciones, dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y cuando el Señor les envía en la gran comisión, dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más?
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. O sea que Cristo mandó ciertas doctrinas, ciertos mandamientos que deben ser tenidos en cuenta en la iglesia de Dios. ¿Están de acuerdo? Por tanto, esos mandamientos que Cristo instituyó, que los apóstoles enseñaron a sus discípulos, han llegado hasta nuestros días y los tenemos recogidos en la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios nos dice que Él instituyó los ministerios para que esto siguiera siendo así, para que la palabra siguiera siendo enseñada generación tras generación hasta que el Señor venga. Porque escrito está, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecerán. Amén. Ahora, el amor fuera de la verdad, déjenme decirles, es un amor falso. La unidad es importante, pero debemos saber que hay dos tipos de unidad. La unidad espiritual, real, que disfrutamos todos los cristianos, y después está la unidad institucional o la unidad práctica. Déjenme llevarles a Efesios otra vez de nuevo. Efesios capítulo 4. Efesios es una epístola que habla mucho sobre la iglesia. Si queremos saber cómo Dios quiere que sea la iglesia, debiéramos conocer bien esta epístola. Aquí se nos dice en el versículo 1, Efesios capítulo 4, verso 1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿En qué estamos unidos? En el Espíritu. Esta unidad espiritual nadie puede romperla. Si tú estás unido a Cristo, tú estás unido a mí porque yo estoy unido a Cristo. Y tú y yo estamos unidos, sea que nos veamos juntos o que no nos veamos siquiera. Pero estamos unidos en un mismo espíritu. Vamos a seguir leyendo, dice, un cuerpo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Uno, la iglesia. Y un espíritu. No habla de muchos espíritus. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Cuántos señores hay? Uno. Estamos unidos. Si tú amas a Dios y yo amo a Dios, estamos unidos en el mismo Señor. Amén. Un Señor, una fe. Ustedes se dan cuenta de que esto contradice a ese pensamiento que recorre el mundo diciendo que, bueno, cada uno cree lo que bien le parece, ¿verdad? Cada uno tiene su propia fe, cada uno cree lo que quiere, lo que bien le parece. Oiga, fe verdadera solo hay una. Una fe. Un bautismo. No hay ni dos ni tres, hay uno. Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mire, estos 7 lazos de unidad que se explican aquí, eso no hay quien lo pueda romper, ni el diablo tiene poder para romper la unidad de la iglesia. Porque no depende ni de ti ni de mí. Si dependiera de nosotros, no estaríamos unidos. Porque nosotros fallamos más que una escopeta de caña. ¿Verdad? ¿Es cierto o no? Pero Dios no falla. Y esta unidad no depende de nosotros, depende de Dios, de lo que Él ha hecho. Aquí se nos habla de un espíritu, y no es nuestro espíritu, es el espíritu de Dios. Se nos habla de una fe, la fe que Dios nos ha dado. No es la fe que queramos tener, es la fe que Dios nos ha transmitido. Un Señor, un bautismo. Todos estos lazos son irrompibles. Ahora en el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y yo les pregunto,
Cuando Pablo dice que estemos dispuestos a guardar la unidad, ¿qué se refiere? A que la metamos debajo de la mesa, a que la ocultemos, que nadie se dé cuenta que estamos unidos. ¿Qué quiere decir con guardar? Ponerla en práctica. Es como cuando se dice, hay que guardar los mandamientos. No se está diciendo que guarde los mandamientos debajo de un cajón para que nadie se entere. No. Quiere decir que los practiques, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos dice que debemos ser solícitos, dispuestos, diligentes en guardar, en poner por obra la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí se habla de la manifestación de la unidad. Ya estamos unidos en Cristo, pero espiritualmente. Ahora, si no llevamos esa unidad a la práctica, ¿cómo la van a ver los demás? ¿Ustedes comprenden? Tenemos que hacer visible esa unidad que es espiritual y por tanto no se ve. Si tú estás unido a Cristo y yo estoy unido a Cristo, nadie nos puede separar. Pero tenemos que hacer visible esa unidad. Oye, ¿por qué no nos juntamos y oramos y alabamos al Señor juntos? Cuando hacemos eso, estamos manifestando lo invisible, la unidad espiritual que no se ve, la estamos haciendo visible a los ojos del mundo. ¿Amén? Así, esa es la unidad que la palabra de Dios nos enseña. Ya estamos unidos. No tenemos que unirnos a los hermanos tal o a los hermanos cual. Si ellos creen en Cristo y en la palabra, ya estamos unidos. Ahora lo que tenemos que hacer es, oye, vamos a acercarnos para ver si somos capaces de encontrar los mecanismos adecuados para hacer que esa unidad se vea. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, la fraternidad de pastores, por cierto, este sábado nos vamos a reunir. Estamos organizando para la segunda quincena de septiembre un culto unido de todas las iglesias que forman parte de la fraternidad de pastores, como el que celebramos en el Hotel Barceló, ¿verdad? Allí en Caleta de Fuste. Bueno, pues esta vez queremos celebrarlo aquí en el edificio polivalente de aquí del Charco. Estamos al habla con el ayuntamiento para que nos deje ese local y poder reunirnos todas las iglesias juntas. Cuando estemos todos juntos, alabando y glorificando al Señor, estaremos guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Estaremos haciendo visible lo invisible. Esto no tiene nada que ver con juntarse con cualquiera a cualquier precio. No, mire, yo no me voy a reunir para adorar a Dios con gente que no creen en la palabra de Dios, porque ellos no están adorando al Dios de la Biblia. Por tanto, yo para adorar a Dios me voy a juntar con aquellos que realmente adoran a Dios. ¿Ok? La verdad no puede venderse barata para juntarse con todo el mundo. El ecumenismo lo que hace es precisamente bajar el listón para que todo el mundo lo salte. Bueno, testigos de Jehová, mormones, todos son cristianos. Oiga, no. De ninguna manera. Déjenme decirle que la palabra de Dios dice claramente que si no perseveran las doctrinas de Cristo, no son discípulos de Cristo, por tanto no son cristianos. ¿Están de acuerdo o no? No cualquiera es cristiano porque diga yo soy cristiano. Si hacemos una encuesta allá afuera, el 90% de las personas nos van a decir que son cristianos. Pero a ese mismo 90% le vamos a preguntar si conoce la palabra de Dios y nos va a decir que no. Y entonces, ¿cómo puede ser cristiano? ¿Cómo puede guardar los mandamientos de Cristo si no los conoce? No se puede ser cristiano sin una relación personal con Cristo. No se puede ser cristiano sin guardar las enseñanzas de Jesús. Para ser verdadero cristiano hay que conocer a Jesús y seguir sus mandamientos. Entonces estamos seguros, oye, sí somos cristianos. Amén. Unidad a cualquier precio no. Esta es una unidad, la que se refleja aquí en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, digo espiritual, que no depende de nosotros. Por eso nadie la puede romper. Ni el diablo mismo puede romper la unidad de la iglesia. Ahora nosotros sí.
Cuando nos alejamos de Dios, rompemos la unidad con los hermanos. Y esto es algo triste que se ve, desgraciadamente, mucho más frecuentemente de lo que debiéramos ver. Hermanos que pelean contra hermanos porque se han separado de la vid verdadera y ya no ven las cosas como Cristo las ve, las ven desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces se separan de sus hermanos, los critica, los juzga, los condena, porque están viendo en el hermano la paja que es reflejo de la viga que tiene en su propio ojo. Y estas cosas pasan y tenemos que evitarlas. La mejor manera de evitarla es acercarnos cada día más a Cristo, porque cuanto más cerca estemos de Cristo, más cerca estaremos también de nuestros hermanos. ¿Sí o no? El otro día, aconsejando a una de las parejas que vienen a consejería, una pareja, no son de esta congregación, yo les decía, miren, ustedes son como dos vías del tren, llevan años caminando juntos, pero nunca se van a encontrar. Ahora, si cada uno de ustedes buscaran a Dios, tarde o temprano se encontrarían, ¿verdad? Dios puede ser el nexo de unión en la pareja, pero desde luego Dios es el nexo de unión en la iglesia. Si estamos unidos a la vid verdadera, somos verdaderamente pámpanos y llevaremos fruto que glorificarán el nombre de nuestro Dios. Si nos separamos de la vid, nos secaremos y no llevaremos frutos. Y nos recogerán y nos echarán al fuego y arderemos. Porque es lo que está escrito en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Amén. De ahí la importancia de guardar la unidad del Espíritu. Es decir, de practicar la unidad del Espíritu. La mejor manera de practicarla es acercarnos cada día a Dios. No permitir distancia, que nuestro corazón se aleje de Dios. No permitirlo, sino acercarnos cada día más a Él. ¿Piensan que la unidad debe prevalecer por encima de todo? ¿Por encima de la verdad? No. Amén. Ahora, ¿alguien puede destruir la obra de Dios? ¿Perdón? Díganlo fuerte, a ver. No. ¿Quién hay con más poder que Dios? Nadie. Lo que Dios hace, nadie lo puede romper, ¿verdad? Nadie. Dios es todopoderoso. Ahora, la unidad de la iglesia debe vivirse dentro del marco de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Fuera de la verdad no hay verdadera unidad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y eso lo dijo Jesús. Ahora quiero enseñarles un texto muy interesante con relación a esto. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Estamos hablando de la unidad y ahora les voy a hablar de la separación. Segunda de Corintios, capítulo 6. No sé si habrán oído alguna vez el concepto de teología de la separación. Si no lo han oído, ahora lo van a oír. Estamos aquí para ir aprendiendo cosas nuevas. Amén. Están en la palabra de Dios, pero a veces no las vemos. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18. Ahí se nos dice claramente, y quiero que presten atención: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo:
Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. He aquí la teología de la separación. Es verdad que la Biblia habla de la teología de la unidad, pero ahora vamos a hablar de la teología de la separación. Y aquí en este pasaje está el fundamento o la base de esa teología. Quien renuncia a la verdad por unirse a otras personas se aleja de Cristo, porque Cristo es la verdad. Si renuncias a la verdad, renuncias a Cristo. ¿Ok? Por tanto, la verdad, la unidad solo puede ser dentro del marco de la verdad. Ahora, la verdad nos lleva a separarnos de aquello que atenta contra nuestra fe. A separarnos de algunas cosas que vamos a ver aquí. Ahí se nos habla, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Miren, ustedes no se pueden imaginar, a título personal, a título ministerial, llevo muchos años aconsejando a parejas. Ustedes no se pueden imaginar el número de personas que me han dicho: pastor, quiero que ore por tal persona que estoy saliendo con ella y no es cristiano, y le estoy predicando el evangelio y quiero que se convierta. Y yo les he dicho siempre, no voy a orar por eso, porque la Biblia dice que oremos conforme a la voluntad de Dios, y eso no es conforme a la voluntad de Dios. No es conforme a la voluntad de Dios que nos unamos a yugos desiguales. Una cosa es que tú te conviertas a Cristo y ya vengas unido a una persona que no se ha convertido, y otra cosa es que siendo creyente te unas a una persona que no es creyente. Hablamos de matrimonio, ¿verdad? La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y las personas dicen, no, pastor, pero usted es que no lo conoce. Es un encanto de criatura. Es una bellísima persona. Uy, si usted lo conociera. Y la experiencia me hace insistir en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad. Si no, pregúntenle a las personas que cometieron este error y verán que por años y décadas arrastran el mismo mal. Nunca pueden llegar a ser una sola carne. Porque son yugos desiguales. ¿Qué comunión hay, dice ahí, entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Yo sé que esto a lo mejor a algunos no les gusta. ¿Saben qué le digo? Me da igual. Yo no estoy aquí para decirles lo que les guste. Estoy aquí para decirles las palabras de Dios, para anunciar la verdad. Y la verdad es que Dios no quiere que te unas con un incrédulo o con una incrédula. Pero es que yo estoy seguro que se va a convertir, porque le he hablado del Señor y ha dicho que sí, que va a venir a la iglesia. Y vienen, claro que vienen. Y hacen el paripé y aprenden el lenguaje evangeloide. Y hacen lo que tengan que hacer, porque su pensamiento es conseguir a esa persona. Y una vez que la tiene, y ha pasado los 3 primeros meses del enamoramiento y empieza a recobrar la visión, entonces empiezan los problemas, el vía crucis, las dificultades. Ay, pastor, usted no sabe lo mal que lo estoy pasando.
Y uno no le puede decir, ¿te acuerdas de que te lo dije? Uno no puede decirle eso porque no está para eso, ¿no? Pero uno le dice, pues, ahora soporta la aflicción. Claro. La teología de la separación nos dice que no podemos mezclar lo divino con lo profano, lo santo con lo profano, con lo pagano. No tienen nada, no tienen que ver nada. Y si cometemos ese error, estaremos lamentándolo por mucho tiempo. Ahora, no solamente tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Tenemos que separarnos de todo lo que desagrada a Dios. Y subrayo la palabra todo. El cristiano debe separarse de aquellos que no permanecen en la sana doctrina. Aquellos que enseñan cosas contrarias a las Sagradas Escrituras. Yo voy a mostrarle algunos pasajes que hablan de este tema, ¿vale? Así que tomen nota. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Ánimo, que son varios pasajes y quiero que nos dé tiempo. 1 de Tesalonicenses 5, 22. Pero no se preocupen que yo se lo leo. Dice la palabra de Dios: absteneos de algún mal. ¿Eso dice? No dice de algún mal, ¿verdad? O absteneos de algunos males, ¿verdad que no dice eso? Dice absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sabe lo que significa santificar? Os aparte por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que, hermanos, absteneos de toda especie de mal. Apártense del mal. El Salmo 34 dice: ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Dice: guarda tu labio de hablar engaño. Dice: apártate del mal y haz el bien. Amén. Apártate del mal y haz el bien. Algunos quieren hacer el bien y no pueden, porque primero no se han apartado del mal. Quieren tener un pie en Marruecos y otro en Canarias. Y la verdad es que no hay quien haga eso. No tenemos los pies tan largos, ¿verdad? O estamos en Marruecos o estamos en Canarias. O estamos en Cristo o estamos en el mundo. Pero en Cristo y en el mundo al mismo tiempo no es posible. Por tanto, absteneos, separaos de toda especie del mal. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Aquí se nos sigue diciendo sobre esto mismo: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. No solamente te apartes, sino aborrece lo malo. Aquello que los demás hacen porque no tienen a Cristo en su vida. Recuerdan, no debemos participar, debemos reprenderlo. Debemos aborrecer el mal. No solo apartarnos, sino aborrecer, es decir, ponernos de acuerdo con Dios. Si Dios aborrece algo, yo debo aborrecerlo también. Ahora veamos en relación con las filosofías humanas. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Aquí esto tiene que ver con las tradiciones, con los pensamientos humanos, con las costumbres y las culturas de los pueblos. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Mirad que nadie os engañe con esto. ¿Ok? Nadie os engañe. No se entremezclen en filosofías vanas, no se entremezclen en costumbres que son paganas, que no tienen fundamento en Cristo. Apártense de todo eso. Juan capítulo 17, versículo 15. Aquí tenemos la oración del Maestro, la oración de Jesús, cuando Él oraba por su iglesia. Juan capítulo 17, versículo 15, dice lo siguiente. Él está orando por la iglesia y dice: no ruego que los quites del mundo. ¿Recuerdan? No es necesario que nos apartemos del mundo. ¿Ok? Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en el amor. En la verdad. No es el amor lo que santifica, es la verdad. ¿Ustedes se dan cuenta de la diferencia? Es que hay que amar a todo el mundo, da igual lo que crea. Oiga, no. Hay que amar a todo el mundo, pero una cosa es la verdad y otra cosa es el amor falso. ¿Ok? La unidad con los que están en la verdad. Amor a todo el mundo, sí, pero amar no significa tener que estar con ellos y hacer lo que ellos hacen. ¿Ok? No somos del mundo. Tampoco Dios nos quiere fuera del mundo. Si nos quisiera fuera del mundo ya nos hubiera llevado con Él. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Tenemos que apartarnos de todo lo malo. Ustedes conocen el de Primera de Juan capítulo 2 también, ¿no? Dice: porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Romanos 8, versículo 12. Romanos 8, versículo 12. En relación a los deseos carnales. Es decir, aquí ya no estábamos hablando de otras personas, estamos hablando de nosotros mismos. Romanos 8, 12. Dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Deudores somos no a la carne, para que hagamos lo que a la carne le agrada. Dominemos todo impulso, todas las cosas, es decir, los deseos engañosos, porque ustedes saben que el viejo hombre sigue estando dentro, ¿verdad? ¿Sí o sí? ¿Verdad? Nos convertimos a Cristo, creemos en el Señor, queremos hacer su voluntad, pero la verdad es que a la hora de la verdad nos encontramos con un viejo que está dentro de nosotros, que le gustan las cosas mal hechas. Le gusta el pecado, la maldad, regocijarse con todo lo malo, ¿verdad? Y ese ser interior sigue estando dentro de nosotros. ¿Qué dice aquí la palabra? Que nos tenemos que apartar de ese viejo hombre cada vez más. Tenemos que debilitarlo, no dándole de comer, no dándole sus deseos, sino apartándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la vida, para vestirnos de ese nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Así que en cuanto a los deseos engañosos, apártate de eso. Como dice Pablo en otro pasaje, dice: no proveáis para los deseos de la carne, ¿verdad? No proveáis, no prepares el pecado. Voy a tirar la cascarita de plátano y después digo que me cayó. A Dios no le podemos engañar, ¿verdad? Ahora, hay un texto que yo uso mucho en la consejería con parejas, es Amós 3.3. Amós 3.3 dice: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, ¿verdad? Entonces, en relación al ecumenismo, es decir, ¿cómo vamos a andar codo con gente que piensan diferente a nosotros? Si son yugos desiguales, no podemos convivir con ellos. Pues tú adoras a tu Dios, que yo adoraré al mío.
Pero no vamos a hacer aquí un mejunje que nadie sepa de qué estamos hablando. En cierta ocasión, estando nosotros pastoreando la iglesia en Ubrique, Ubrique es un pueblecito de la serranía gaditana, en Andalucía, al sur de España, nos invitaron a una tertulia radiofónica y invitaron al sacerdote del pueblo, invitaron al testigo de Jehová y me invitaron a mí. Aquel día hacía un calor, Ubrique está dentro, rodeado de montañas. Entonces eso era una olla hirviendo. A las 4:30 de la tarde, en pleno verano, yo sudaba chorro. Allí todo el mundo nos quitamos la camiseta, menos los testigos de Jehová, que iba con corbata y apretado, chorreando en sudor, la camisa pegada. Y le decíamos: chicos, aflójate al menos la corbata. Decía: no, estoy bien, estoy cómodo. En ese programa, en realidad, los chicos que hacían la radio, jóvenes universitarios y demás, lo que querían era reírse de la fe. Empezaron a hacer preguntas, siempre para tratar de ridiculizar a cada uno de los que allí estábamos, ¿no? Entonces, respondíamos las preguntas y, bueno, al final acabaron haciéndome más preguntas a mí que a ninguno de los demás. Pero yo les dije al terminar el programa: oye, mira, en un programa como este la gente no se entera de nada, porque hay 3 confesiones religiosas diferentes, porque no hacen un programa independiente con cada uno de nosotros, para que la gente tenga la oportunidad de conocer realmente a la Iglesia Católica, lo que la Iglesia Católica cree, que conozca a los testigos de Jehová, lo que los testigos de Jehová creen, y que conozcan a los cristianos, lo que los cristianos evangélicos bíblicos creemos. Y así lo hicieron. A veces, cuando nosotros nos tardamos de juntar con cualquiera, ¿cómo vamos a dar un sonido claro? Si el instrumento está mal afinado, si hay una cuerda de tripa y otra de hierro y otra de plástico, ¿cómo va a sonar bien ese instrumento? No, ¿qué comunión tiene lo uno con lo otro? No podemos caminar juntos si no estamos de acuerdo. Para caminar juntos hay que ponerse de acuerdo. Por eso la unidad es la verdad. Ahora bien, quiero que vean conmigo Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Dice en el versículo 26, Ezequiel 22, 26. Bueno, yo quiero que lean a partir del versículo 20, porque es que el contexto de verdad es increíble. Versículo 20 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. ¿Estás leyendo conmigo? Estoy ahora en el versículo 25. Empecé en el 23. Ezequiel 22, 26 dije antes, y después dije vamos a empezar en el 23, en el versículo 23. Ezequiel 22, 23 en adelante. ¿Lo tienen? Leamos. Vino a mí la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con agua en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Fíjense cómo ve Dios a esos profetas. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus vidas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Bueno, podemos seguir todo el proceso, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que podemos tener comunión con gente así?
No. Hay que apartarse. Al falso profeta hay que denunciarlo como falso profeta. Porque para predicar la verdad es fundamental separar la verdad de lo que no lo es. Cuando se predica la verdad, hay que decir, esto es verdad, esto no lo es. Y hoy en día, es verdad que en muchos púlpitos se están predicando en el nombre de Dios cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero somos los profetas, somos los pastores, las personas que Dios ha puesto para velar por el rebaño, quienes debemos defender al rebaño. No son los creyentes inmaduros que no conocen la palabra de Dios, los que deben meterse en discusiones teológicas que no conocen, sino los pastores quienes tenemos que defender la verdad. Ahora, a ustedes como creyentes les corresponde oír la palabra que es predicada, oír la palabra que es enseñada, filtrarla a través de las Sagradas Escrituras para ver si lo que se les enseña y se les predica es correcto. Ustedes tienen la responsabilidad, porque tienen al Espíritu Santo y tienen la palabra de Dios que es la Biblia. Amén. Pero no podemos tener comunión con lo que no es de Dios. Y cuando hay hombres que están haciendo mercadería de la iglesia, no podemos tener comunión con ellos. Sencillamente eso no corresponde a la iglesia, eso no es iglesia, eso no es la voluntad de Dios. Tenemos que separarlo. Apocalipsis capítulo 18, ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 18. Juan, si se siente incómodo, levántese y péguese un paseíto por ahí, no pasa nada. Si se siente incómodo, levántese y péguese un paseíto por ahí. Por eso... ¿te duele más si te pasea? Entiendo. Bueno. A ver, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de ave inmunda y aborrecible, de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bueno, podríamos seguir, pero ahí está hablando de la iglesia apóstata. Algunos dicen esto, aquí se habla de la iglesia católica. Mire, se habla de la iglesia católica, se habla de la iglesia evangélica, se habla de todos aquellos que se apartan de los principios de la verdad, de todos aquellos que predican algo diferente a lo que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Da igual, te llames católico o apostólico, o te llames protestante, o te llames evangélico, te llames como te llames, si tú no perseveras en las enseñanzas de Cristo, tú perteneces a la Babilonia, a la gran ramera que está preparada para el juicio. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No podemos unirnos con quienes creen una verdad que es falsa. La verdad está aquí, escrita en las Sagradas Escrituras. Esto es lo que debemos creer. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es esta verdad la que la iglesia debe defender. Último pasaje, con esto terminamos. Mateo capítulo 24. Ustedes van a ver aquí en este pasaje cómo el Señor Jesús ya anunciaba que estas cosas que nosotros vemos en nuestros días no debieran sorprendernos, no debieran alarmarnos. Ya estaban profetizados hace más de 2000 años, casi 2000 años. Mateo capítulo 24, versículo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Saben lo que significa la palabra Cristo? Ungido.
El Cristo es el ungido. Es una palabra griega que significa ungido, el ungido de Dios. Dice, se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas. ¿Y qué dice? Harán grandes señales. Oiga, Jesús está diciendo aquí que las grandes señales no son evidencias de servir a Dios, de un buen siervo de Dios. Las grandes señales son evidencias de falsos profetas. Iglesia, despierta. No sigan corriendo detrás de falsos profetas que hacen grandes señales. Están corriendo en la dirección contraria a la que Dios quiere que corra. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Fuerte, ¿verdad? Y hoy en día, ¿cuántas campañas de bendición y milagros se anuncian por todo el mundo? Vengan, que aquí está el ungido. Aquí está el Cristo. Dice la palabra, no salgáis. Así que si os dijera en versículo 26, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque cuando venga Cristo, todo el mundo se enterará. Amén. Así que, hermanos, unidad sí, pero en la verdad. Unidad sí, pero en la verdad. Apartémonos de aquello que no es verdad. Apartémonos de aquello que no agrada a Dios. Aborrezcamos lo que Dios aborrece, porque sólo así estaremos seguros de estar en la verdad. Y es la palabra de Dios lo que debe ayudarnos a afianzarnos en la verdad, en la fe. Dios quiera que este tema les haya podido ayudar. Que poco a poco ustedes vayan escudriñando las Escrituras, no solo aquí el jueves, cuando venimos para estudiarla juntos, sino que ustedes la lean en casa y la mediten y le pregunten a Dios, Señor, ¿qué quieres decir con esto? ¿Y qué me dices aquí? ¿Y qué puedo yo aprender de esto? ¿Y cómo lo puedo aplicar a mi vida? Porque de esa forma será que irás creciendo, dejarás de ser un creyente inmaduro, crecerás y nada ni nadie podrá engañarte ni apartarte de la verdad. Pero es la verdad lo que tiene que alimentar tu corazón, es la verdad lo que tiene que llenar tu alma. No te llenes de falsas doctrinas, no te llenes de falsas críticas, no te llenes de otras cosas que no sean la verdad de la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que queráis que aclaremos antes de terminar? Rafael. Sí, solamente una duda. Es que, como dice Mateo 22, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, de la manera que engañarán y si fuera posible a unos prodigios. En ese también la iglesia puede hacer grandes señales, porque el Señor dijo, yo soy el mismo ayer, hoy y por siglos. Nosotros podemos también hacer, bueno, en la voluntad del Señor haremos milagros, haremos, ¿cierto?, en el nombre de Cristo Jesús. Es que filtrar esos milagros que hacen los demás a través de la palabra de Dios, a través del Cristo de Dios. Eso, yo digo que todos, que resulta que no somos todos, que toda la iglesia también puede hacer milagros. Evidentemente la iglesia puede hacer milagros. En el nombre de Cristo y a la voluntad del Señor. Es lo que tú dices. Yo digo, no, la iglesia no hace milagros, los hace Dios. A través de la iglesia, Dios obra milagros. Dios sigue siendo el mismo. Como tú dices, es verdad. Dios sigue siendo el mismo. Su poder no se ha menguado, no se ha agotado. Dios sigue siendo el Dios todopoderoso que siempre ha sido y será por toda la eternidad, porque Él no cambia, no hay en Él mudanza de variación alguna. El problema está en que a veces los hombres nos ponemos en el lugar de Dios y queremos arrastrar a la gente en pos nuestra en vez de llevarlos a Dios.
Dios nunca hará milagros para apartar a las gentes de sí mismo. Métanse en internet y vean lo que hace Epi Lemiñana, vean lo que hace Benijín, vean lo que hacen estos que dicen que hacen grandes milagros. Esos son falsos profetas. Ahora, ¿hace Dios milagros? Claro que sí. Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue obrando maravillas. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero hay una enorme diferencia. Estos son de aquellos que cuando Jesús viene, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos señales y prodigios. Y Jesús le dirá, apartaos de mí porque no os conozco, hacedores de maldad. Por eso no son los milagros lo que nosotros tenemos que buscar, sino al Dios que los hace. Esa es la gran diferencia. Hay quien va buscando los milagros y se aparta de Dios. Sí, pero eso es lo que yo le digo, que todos solamente los falsos profetas harán en ese tiempo. Entonces, era para que se explicara eso, hermano. Porque Dios hace milagros a través de la iglesia o a través de los pastores, de cualquiera que vea el doble de Espíritu Santo, el doble de sanidad o el doble de fuego. Claro. Eso no más que explicar. Sin duda, ya lo hemos dicho, ¿no? Que Dios sigue haciendo milagros, solo que no hemos de buscar los milagros de Dios, sino al Dios de los milagros. Amén. De esa manera no nos equivocamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, dándole gracias por su palabra, porque Él día tras día sigue hablándonos a través de ella. Esta palabra que Él nos ha dejado para que sea lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Amén. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a amarla cada día más. Alguien que quiera orar, por favor, dando gracias al Señor por su palabra y pidiendo que Él ponga en nosotros el querer y el hacer, el querer estudiar más profundamente su palabra y el llevarla a la práctica. Adelante, hermanos. Reconocemos que no hay un Dios tan grande y maravilloso como tu Señor, que solo tu Padre amado eres el creador de los cielos y de la tierra, Señor. Amén. Eres nuestro creador, Padre maravilloso, y por eso solo a ti, Señor, es que debemos darte toda la honra, toda la gloria, todo el poder, Padre maravilloso. Gracias te damos, Padre maravilloso, por esta libertad que tenemos, Señor, de podernos reunir, Señor, a aprender más y más de tu santa palabra, Padre maravilloso. Poniendo en tus corazones, Señor, así de querer tu voluntad, Padre maravilloso, Señor. Que sintamos ese deseo, Padre maravilloso, de conocer más de tu santa palabra, Señor, pero también nos responsabilizamos, Señor, para poner en práctica, Padre maravilloso, que es lo más importante, Padre amado, que donde vayamos, Señor, podamos ser nosotros, Padre maravilloso. Amén, Padre. Personas que no conocen de ti, Señor, que no conocen de tu palabra, Señor, porque en realidad, Padre amado, todos necesitamos de ti, oh Padre amado, Señor. Solo tú, Padre amado, nos puedes dar, Señor, esa paz, Señor. Y solo tú, Padre maravilloso, Señor, que tienes poder en tu palabra, Señor, para acercarnos a ti, Señor, y para vivir una vida como todo tu, Señor, lo que lo merece, Señor. Que somos tú, Señor, que nos guías, oh Padre maravilloso, para acercarnos a ti, oh Padre amado, por medio de tu palabra, Señor. Ese entendimiento, Señor, para conocer más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, oh Padre maravilloso, Señor, así como lo pedimos, Señor, en otras partes, Señor, para celebrar un cumpleaños o algo así, oh Padre maravilloso, que cada día, Señor, nos ponemos más también a nuestros hermanos, oh Padre maravilloso, Señor, y que podamos, oh Padre amado, poner en práctica tu palabra, Padre maravilloso, Señor. Gracias te damos, oh Padre amado, por esta día de la vida, Padre maravilloso, Señor, de esta noche. Amén.
Amén, Señor. Amén. Recuerden que el domingo tendremos la visita del pastor Gerhard, que estará predicando aquí. Nuestro hermano Andrés Paulino le estará traduciendo. Es culto de comunión también, así que sean puntuales, porque va a ser un culto hermoso en el que vamos a poder juntos alabar y adorar al Señor. Mañana a las 3 de la tarde estarán ya aquí preparando la entrega de alimentos que se va a realizar el sábado. Amén. Así que Dios les bendiga, mis hermanos.